México esconde grandes historias de descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas. Historias de personas apasionadas por el conocimiento que han puesto su sabiduría a disposición de la sociedad y que dejan huella en las calles y en los territorios que podemos recorrer. El día de hoy nos encontramos aquí, en el punto cero de la Ciudad de México, un centro histórico reconocido por la UNESCO desde 1987. De aquí se cuentan los kilómetros hacia el norte, el sur, el este y el oeste. El día de hoy vamos a recorrer sitios ocultos del patrimonio científico y tecnológico de esta gran ciudad y vamos a fascinarnos con las historias de ciencia y tecnología que se esconden aquí, en el centro histórico de esta gran urbe. Unos pocos metros al sur del punto cero de la Ciudad de México encontramos el primer referente del patrimonio científico. Se trata de la casa que ocupara la primera Universidad de México, la Real y Pontificia Universidad, y que hoy es el Museo UNAM Hoy. Unos pocos metros sobre esta misma calle de Moneda se encuentra el Museo Nacional de las Culturas, que albergara en su momento la Cátedra de Botánica de la Nueva España. Las aportaciones científicas de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España son poco conocidas, pero el Museo UNAM Hoy alberga una rica historia de lo que fue esta antigua institución y de cómo se renovó al convertirse en 1910 en la Universidad Nacional de México, hoy conocida como Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí se rinde un homenaje a la labor educativa y científica de la institución, a través de piezas icónicas como son instrumentos científicos, instrumentos artísticos, didácticos, que narran la historia de la universidad y conforman un patrimonio científico de todos los mexicanos. Estoy realmente fascinado porque a cada paso que damos en las calles de esta magnífica ciudad encontramos las huellas de la ciencia y la tecnología. Detrás mío se encuentra el monumento que originalmente marcaba el punto cero de la Ciudad de México en el sitio donde comenzamos este video. Tal monumento recibe el nombre de ipsográfico, precisamente por esta característica, y fue dedicado hacia finales del siglo XIX por órdenes del presidente Porfirio Díaz al ilustre cosmógrafo de la colonia Enrico Martínez. Enrico Martínez fue uno de los científicos más destacados de su época y fue contratado por el virrey Luis de Velasco en 1607 para solucionar el problema de las inundaciones en la Ciudad de México. El monumento, aparte, es interactivo. Marca el norte, el sur, el este y el oeste y hace referencia a los lagos que rodeaban a la capital. También tiene un marcador de nivel que marca el nivel que tienen los lagos en tiempo real. Es por eso que la cantina que antes estaba frente a la Plaza del Seminario recibía el nombre de El Nivel. La obra de Enrico Martínez fue aparte un poco polémica. No logró solucionar el problema del desagüe en la Ciudad de México, pero abrió la pauta para que muchos otros estudiosos entraran al tema y se pudiera solucionar finalmente a finales del siglo XIX durante el gobierno de Porfirio Díaz con el desagüe del llamado Canal de Garay. Ahora nos encontramos en la Alameda Central de la Ciudad de México, otra de las grandes proezas tecnológicas que alberga esta ciudad y que desde su construcción durante la época de la Nueva España fue un gran reto construir un parque de estas dimensiones en un lugar que antes era un pantano. Pero la Alameda fue una de estas cosas que impresionó a los viajeros y exploradores más importantes de todos los tiempos cuando visitaron la Ciudad de México. Uno de ellos fue Alexander von Humboldt, un cosmógrafo, historiador natural y científico reconocido en su época y también hasta nuestros días, al que se le rinde homenaje en el costado poniente de esta alameda con una estatua que para ello erigió la Sociedad Humboldt de México y que lo reconoce como un benemérito de la patria.
Alejandro de Humboldt llega a México en 1803, ya un hombre de ciencia reconocido en su patria. Llega después de haber recorrido durante 3 años América del Sur. En México estuvo aproximadamente 1 año y a lo largo de este año Humboldt va a recorrer sobre toda la parte central de nuestro país. Aquí en México, en Ciudad de México, Humboldt va a visitar, de hecho, todas las instalaciones donde se hacía ciencia. En el Real Seminario de Minería estuvo junto con Fausto de Lúyar, que era el director del Seminario de Minería, Andrés Manuel del Río, profesor de mineralogía, y estos son importantes porque fueron condiscípulos suyos en la Academia de Freiberg, la Escuela de Minas de Freiberg, donde los 3 estudiaron. Pero además conoció a Antonio León y Gama, conoció a Miguel Constanzó. Para ese momento ya había muerto, por ejemplo, Joaquín Velázquez de León. Pero conoció su obra y le dio mucho reconocimiento al escrito de Velázquez de León. Entonces podemos decir que Humboldt tuvo contacto con casi todos los hombres de ciencia significativos de los primeros años del siglo XIX en México. Ahora nos encontramos en uno de los secretos mejor guardados del centro histórico de la Ciudad de México. Se trata de la Plazuela de San Sebastián o Jardín Torres Quintero. Es un lugar maravilloso donde todavía podemos observar una torre de reloj antiguo y que guarda una historia maravillosa de la ciencia en nuestro país. La instalación del Observatorio Público Francisco Díaz Covarrubias en la época de Porfirio Díaz y donde cualquier persona interesada en acercarse a la astronomía podía llegar a hacer una pequeña fila y observar los astros, lo cual en ese tiempo era una gran revolución filosófica e intelectual, pues para cualquiera que tuviera una iniciativa curiosa. Es muy especial este lugar también porque fue un proyecto muy ambicioso de Porfirio Díaz y de Yves Limantour que querían mejorar las condiciones de estos barrios. Y para eso trajeron a un arquitecto paisajista belga que es Maurice Urbanovis, que realizó más de 40 proyectos en la Ciudad de México. La Torre del Reloj que estamos viendo aquí atrás, que es un reloj que fue instalado a principios del siglo XX, la maquinaria traída desde Suiza, y era un reloj muy preciso, ¿no? Causó incluso polémica su instalación en la ciudad. Y incluso es uno de los relojes a partir de los cuales se tomaba la hora para otros relojes de la ciudad. Muy cerca de aquí estuvieron las oficinas de la Sociedad Astronómica de México. El observatorio público abría a las 10 de la noche y se podían observar los astros. Uno de los eventos más importantes de la época fue el paso del cometa Halley. En este observatorio podría observar el cielo cualquier persona interesada. Bastaba con formarse y esperar el turno para poder observar el cielo. Para finalizar nuestro recorrido, me encuentro ahora frente al Palacio de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí se desarrollaron las grandes innovaciones de la minería durante la Nueva España y ya entrado el siglo XIX se fundó la Escuela Nacional de Ingenieros. Durante el siglo XX, la UNAM fundó aquí también la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el antecedente de la actual Facultad de Ciencias, que es el semillero más importante de científicos mexicanos a nivel nacional. Sin duda, el conocimiento es la base de las grandes transformaciones, pero las ideas son la semilla de la visión crítica de la sociedad que después vino con la independencia de México, con la revolución y con todos los grandes momentos históricos que ha vivido nuestro país. Por eso la ciencia y la tecnología son parte de nuestras vidas. Piensen en aquellos sitios que tienen que ver con la historia de las ideas, con la historia de los saberes y de los conocimientos. Juntos debemos ir construyendo la memoria del patrimonio científico, no solo de nuestra ciudad, sino de todo nuestro querido México. Soy Parsi Falistas, un científico curioso, y me despido.